En este proyecto se busca la creación de un circuito electrónico programado en base a un Arduino y a un fotorresistor o LDR según sus siglas en inglés, con la finalidad de que, al detectar la ausencia de luz, se active un LED de manera automática. Adicionalmente se plantea una explicación y un análisis acerca del funcionamiento del LDR, cuáles son los diversos tipos que existen, sus características y componentes. La idea es llegar a casa por la noche, encontrar alguna luz encendida y que cuando ya no sea utilizada, se apague después de un tiempo. El objetivo final es reducir el consumo excesivo de electricidad, dado que mantiene las luces encendidas siempre y cuando no haya presencia de luz natural o cuando alguien la esté utilizando. Introducción. En este momento es de noche en alguna parte del mundo. Siempre en algún lugar del planeta existirá alguien que necesite de una fuente de luz artificial para conseguir sus objetivos. Más de alguno estará a última hora terminando un informe para la universidad. Más de alguna fiesta se debe estar llevando a cabo y de seguro que en este mismo instante más de alguna persona estará volviendo a casa con la seguridad de que la luz de su antejardín se encenderá a su paso. El propósito de este proyecto es encontrar una solución real y factible para el siguiente problema. Tarde o temprano va a salir el sol. La noche no dura para siempre, lo que implica que existe un intervalo en el que la luz artificial es completamente inútil. Por aquel riesgo mencionado anteriormente, para evitar tener una luz encendida durante todo el día, se propone un dispositivo electrónico capaz de encenderse y apagarse, condicionado a que, al detectar luz, se apagará de forma automática e instantánea y viceversa, al percibir oscuridad a su alrededor, se encenderá. A su vez estará equipado de un sensor de movimiento para encender la luz solo en los momentos estrictamente necesarios. Esto dará la certeza a quien emplee este dispositivo que la electricidad de su hogar se estará utilizando de la manera más eficiente posible, al menos en lo que a la luz del patio respecta, ahorrando una cantidad considerable de energía. Una ampolleta media consume 40 watts cada hora. Poniéndose en el caso de que se tuviese la ampolleta encendida todas las noches, esta consumiría 28,8 kilowatts, lo que finalmente resultaría en un costo al consumidor de aproximadamente 3.500 pesos. Ahora, si en vez de tener la luz encendida solamente cuando no hay luz natural suficiente, reduciríamos el tiempo de uso a cerca de la mitad. Por último, si se toma en cuenta que este dispositivo encenderá la luz en los momentos realmente necesarios, el uso de electricidad se acerca al cero, lo que implica un gran ahorro a final de mes. A continuación, se presenta el desarrollo del proyecto Luz Automática Nocturna para el ramo de Introducción a la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual incluye el estado del arte y la planificación del mismo, además de la explicación del concepto y un poco de historia de electrónica y cómo ha evolucionado con el paso de los años. Estado del arte. Para entrar de lleno con la problemática y solución a esta última, se explicarán antes los siguientes conceptos: luz, electrónica, Arduino, programación, LDR y PIR. La luz es aquella parte del espectro electromagnético que los limitados ojos pueden percibir, y desde un punto de vista bastante simplificado, la luz son ondas electromagnéticas que tienen comportamientos y propiedades tan complicados que solo pueden ser explicadas con la teoría cuántica. Pero eso es tema para otro video. La electrónica es una rama de la física y de la ingeniería eléctrica que estudia la emisión y el movimiento de los electrones en equipos electrónicos tales como celulares, computadores, fibra óptica o todo tipo de tecnología que funcione con baterías y circuitos. Asimismo, la electrónica comprende áreas tales como telecomunicaciones, electrónica de potencia, control de procesos industriales y electrónica digital, entre otros. Edison fue uno de los primeros en experimentar con la electrónica en el año 1883 y gracias a sus estudios y observaciones tales como el efecto Edison, se logró llegar a los tubos de vacío, los cuales actualmente son utilizados en su mayoría como redes de comunicación interconectada. Programación.
Programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por un computador. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadora, el primer paso es la necesidad de tener una solución. Sin un algoritmo no puede haber un programa. Los algoritmos describen la solución a un problema en términos de los datos requeridos para representar el caso de problema y el conjunto de pasos necesarios para producir el resultado pretendido. Los lenguajes de programación deben dar un modo notacional para representar tanto el proceso como los datos. Para este fin, los lenguajes dan estructuras de control y tipos de datos. Arduino. Para realizar el proyecto se utilizará un Arduino, el cual permitirá controlar la intensidad lumínica del LED, dependiendo de la presencia de luz que incide sobre este último. Un Arduino es una placa electrónica que posibilita el desarrollo de múltiples proyectos. Este es de acceso público y apto para extensión, por programadores experimentados. Se originó en el año 2005 y los gestores de la idea fueron un grupo de alumnos. Consta de un microcontrolador y una serie de pines analógicos y digitales. Es económico y simple de utilizar, ideal para aquellos que desean realizar prototipos electrónicos. El lenguaje de programación que emplea está basado en el C++. LDR. El LDR, también conocida como fotocélula, es una resistencia que varía su resistividad en función de la luz que incide sobre su superficie. A mayor luz, menor resistencia y viceversa. Cabe mencionar que es uno de los componentes más utilizados para el estudio de la optoelectrónica. Detector PIR. Un detector PIR funciona gracias a su circuito integrado que le permite detectar variaciones en los niveles energéticos de calor que hay a su alrededor, lo que le permite detectar el movimiento de cuerpos que se encuentran próximos a este sensor. Este tipo de sensor es de la clase pasivo, debido a que no emite radiación, solo la percibe. Funcionamientos y tipos de LDR. Para introducir el tema se hará un breve recordatorio de lo visto en clase sobre lo que es una resistencia. Resistencia eléctrica es una característica de cada elemento, ya sea conductor, semiconductor o aislante. La resistencia de un elemento denota su capacidad para resistirse al flujo de la circulación de cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo conectado a un circuito eléctrico posee en sí una resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Aclarando este punto sobre qué es un resistor eléctrico, podemos pasar a explicar lo que es un LDR. Bueno, sus componentes. Componentes de un LDR: pastilla, elemento fotoresistivo y carcasa. Elementos fotorresistivos. Los materiales más utilizados para la fabricación de la resistencia LDR son mayoritariamente formados por el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el sulfuro de plomo y el selenuro de cadmio. Bueno, el funcionamiento y relación con la luz. Los fotorresistores basan su funcionamiento en el conocido efecto fotoeléctrico. Este efecto dice que los fotones que componen la luz chocan con los electrones de un metal. De esta forma arrancan o desplazan sus átomos. En este proceso, los electrones del metal están en constante movimiento y esto da paso a la corriente eléctrica. A continuación se mencionarán los tipos de fotoresistencia. Fotoresistencia lineal. La fotoresistencia lineal, como bien se indica su nombre, tiene que tener un comportamiento lineal, lo que quiere decir que está polarizado de una manera inversa al resto de los LDRs. El estado de polarización de este LDR se puede ver en la imagen que está mostrándose en este momento. Ahora pasamos a la fotoresistencia no lineal. Aquí entra cualquier LDR que exista, como los muchos que aparecen en la imagen. La LDR lineal no tiene polaridad, por ende se puede conectar en cualquiera de esos pines. Ahora pasaremos a hablar de la problemática y de la solución, la problemática de nuestro proyecto y la solución que nosotros le dimos. Como se sabrá, la finalidad de este proyecto es el ahorro energético, en caso de que se quede una luz encendida por accidente. Debido a que este inconveniente a largo plazo resulta muy caro, como se sabe, como se mencionó con anterioridad, este dispositivo garantiza la satisfacción del consumidor con la finalidad adicional. La luz automática nocturna pretende que el usuario se sienta seguro en los momentos de oscuridad.
Claro, a nivel cotidiano se sabe que no hay ahorro energético en dejándolos funcionando toda la noche. Actualmente hay muchos artefactos electrónicos que solucionan este problema, como es el caso del televisor Samsung, el cual, al dejar de usar cualquiera de sus funciones por demasiado tiempo, asume que nadie lo está observando, por ende se apaga de manera automática para ahorrar el gasto energético. Utilizando este mismo principio se podría crear una luz conectada a un detector FIR para que detecte la presencia de entes que requieren dicha iluminación en la noche. Luego se apague después de que dicho ente se retire del lugar. Sin embargo, utilizar este único sensor FIR resultaría ineficiente para solucionar el gasto energético, debido a que no discrimina el nivel de luminosidad del ambiente, por ende no debe evitar que en una calle concurrida se accione constantemente sin importar si es durante el día o durante la noche. Es aquí donde entra el sensor LDR, el cual evita que el sensor FIR funcione durante el día y provoca un gasto energético innecesario. Por ende, todos los circuitos funcionan de noche gracias al LDR y solo en presencia de seres humanos gracias al PIR. Gracias a estos dos sensores trabajando juntos se evita el gasto de dejar una luz encendida toda la noche y evitar que se encienda durante el día. Solo funcionará cuando sea necesario y dejará de funcionar cuando ya no lo sea. A continuación se mencionará la planificación y los roles de cada uno de los integrantes del equipo. Boris Chulak Yáñez, creador de circuito para el programa de Arduino, redactor y estructurador de informe. Vania Maturana Osandón, se encarga de la ortografía, la motivación grupal, redacción, verificación de fuentes, coherencia de informe. Bryce Montenegro Zamora, se encarga de la ortografía, motivación grupal, rebusca la información y redactor. Roberto de la Navarrete, redactor, estructurador de informe y cálculo de consumo. También se encarga de la audiovisual del vídeo. Maximiliano Torres Marín, líder de grupo, organizador, redactor, facilitador de materiales para el proyecto, creador de programa en Arduino. Desarrollo del proyecto. Materiales. A continuación se muestra un listado de los materiales a utilizar para la creación y estructuración del proyecto. Posteriormente se presentará el modelo de este proyecto junto a una breve descripción de las funciones que desarrollarán cada una de las piezas listadas previamente. Arduino 1. Protoboard, LED, LDR, sensor ultrasónico. Sensor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos cuentan el tiempo entre la emisión y la recepción y usan el hecho de que la velocidad del sonido es constante para calcular la distancia. Aquí se muestra el diagrama visual y el diagrama de símbolos del circuito que realizamos. Programa. El siguiente código a mostrar está escrito en el lenguaje de programación Arduino o Arduino IDE, cuyo lenguaje y tipología serán abordados con mayor profundidad a continuación. Código. Parte 1. En esta sección es la zona del código donde se definen las variables en donde se almacenarán los pines del LED digital y los del LDR analógico. Parte 2. Se definen los pines del ultrasónico utilizando la librería HCSR04.h para agilizar la programación y ahorrarse el planteo de la ecuación que utiliza la velocidad del sonido para calcular la distancia como parte del código final. Parte 3. Se encuentra la función del inicio de Arduino donde se definen las funciones de pines si son de entrada o de salida. Parte 4. Se encuentra el sector final del código donde se aplican todos los procesos lógicos que el microcontrolador seguirá. Compilador. El lenguaje de programación de Arduino está basado en C++, y aunque es cierto que el Arduino cumple con su propia sintaxis, ya sea para controlar los pines del Arduino o para controlar los tiempos de espera y para definir variables específicas, también es posible usar comandos estándar de C++ en la programación de Arduino. Respecto a las características de C, es el lenguaje de programación de propósito general asociado al sistema operativo Unix. Es un lenguaje de medio nivel, trata con objetos básicos como caracteres, números, etc. También con bits y direcciones de memoria. Posee una gran portabilidad.
y se utiliza para la programación de sistemas, construcción de intérpretes, compiladores, editores de texto, entre otros. C++ es el lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por Jan Straussburg. La intención de su creación fue el extender al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que permitan la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. Según la investigación realizada, se llegó a la conclusión de que la implementación de una luz automática operada por un LDR y un sensor PID resulta muy favorable para disminuir el consumo eléctrico en algunas zonas como plazas, sectores públicos e incluso en el hogar. No obstante, en el proyecto descrito en este informe, se utilizaron materiales distintos, tales como un Arduino y un sensor ultrasónico. Se agregó un Arduino gracias a su versatilidad para el desarrollo de circuitos electrónicos rápidos. El sensor ultrasónico se utilizó como reemplazante del sensor PID gracias a su mayor accesibilidad, ya que con un poco más de experiencia se podría incluso ahorrar el uso del Arduino y dejar solo el plano de circuitos con un LED, un PID y un LDR. Esto resultaría más idóneo para el desarrollo en masa, debido a la simplicidad de los componentes y el hecho de que el Arduino no resulta muy económico para instalaciones masivas. El estudio de este tipo de tecnologías es de suma importancia para el ahorro de energía, lo que es uno de los objetivos primordiales del mundo actual. Teniendo en cuenta el estado actual del planeta, el desarrollo de las ciencias es vital para mejorar no solo las vidas individuales de las personas, sino también de la sociedad entera. Bueno, hola a todos, nos hemos juntado en este lugar para hacer el testeo final de nuestro prototipo para el proyecto Luz Automática Nocturna para el ramo de Introducción a la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Bueno, el circuito, el prototipo de nuestro proyecto consta de un Arduino, el cual es el microcontrolador quien da la señal a todos los componentes del circuito. Bueno, tenemos a continuación, también consta de una LDR, una resistencia y un sensor de proximidad. Y el LED, el cual, bueno, enciende y apaga cuando un objeto se acerca al sensor de proximidad. A continuación, se mostrará el funcionamiento de nuestro prototipo. Cuando el LDR detecta ausencia de luz y el sensor ultrasónico detecta algún objeto cercano, se prende el LED. Bueno, con todo lo mencionado por mis compañeros, para mejorar este circuito se podría eliminar el Arduino para el hecho de que salga más económico, más efectivo y que haga un ahorro de energía más considerable. Y también se podría sustituir el sensor ultrasónico por un sensor PID. Y solamente eso. Muchas gracias por su atención.